Hola, buenas tardes a todos. Ya se están uniendo más compañeros. Bueno, si les parece podemos ir comenzando la sesión del día de hoy. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Les estoy mostrando aquí en pantalla el espacio en plataforma con el cual estamos trabajando. Bueno, en el transcurso de estos días me han estado contactando algunos compañeros que todavía no podían estar inscritos en el curso. Entonces, bueno, yo traté de inscribir a todos los que hacían falta y les actualicé alguna información. De inicio, bueno, aquí en asistencia ya tienen las sesiones completas que vamos a trabajar en el curso. Ok, lo voy a abrir. Y bueno, como estuvimos comentando, aquí lo voy a utilizar para tomar lista. Si ingresan aquí, ustedes van a poder ver las sesiones. La sesión de hoy es del día martes. Ok. Ok, creo que listo, ya estamos de regreso. La sesión es del día martes 11, esta fue la pasada, y la sesión de hoy es del día 14 de mayo. Entonces les pido por favor que marquen asistencia manualmente a lo largo de esta sesión en ese espacio en plataforma. Bueno, eso en cuanto a la asistencia. Aquí les subí el temario del curso. Esta es la sala que estamos utilizando actualmente, el repositorio en donde ya les actualicé las notas de lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas. En recursos y formularios les compartí un formulario en PDF con el cual podemos guiarnos para ir trabajando con Python. Y les subí su primer bloque de actividades. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Este es un bloque de actividades que estamos utilizando, okay, para reforzar, digamos, los conocimientos aprendidos a lo largo de este curso. Entonces, bueno, en este bloque, déjenme permitir el acceso. En este bloque, a grandes rasgos, se los voy a comentar. Les pido que como primera actividad ustedes desarrollen 5 ejercicios o 5 problemas de su perfil de estudios. Vimos que tenemos compañeros ingenieros químicos, mecánicos, compañeros químicos, compañeros del área de informática propiamente. Entonces, de su perfil les pido que resuelvan 5 ejercicios utilizando Python y los suban y los compartan en este foro por medio de una carpeta en Google Drive. Entonces, bueno, el día de ayer vi que su compañero Edgar Tututi Ríos, compartió sus ejercicios. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? Que les describo allá arriba, que ustedes desarrollen 5 ejercicios de su área de interés. No es necesario que sean muy complejos. Aplicando el lenguaje Python, puede ser la resolución de un problema, un cálculo numérico. Aquí su compañero resolvió algunos sistemas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, solución numérica de ecuaciones diferenciales con el método de Runge-Kutta o Runge-Kutta. Y tenemos, bueno, hizo algunos otros problemas interesantes de equilibrio químico, de balances de masa y energía. Entonces, bueno, les pido que por favor lean las instrucciones cuando tengan oportunidad, y les di para la siguiente semana para que entreguen los ejercicios. Si requieren más tiempo me pueden decir, se los coloqué de inicio. No se va a cerrar porque yo lo coloqué como un foro,
pero bueno, se los coloqué tentativamente para el próximo miércoles. Si requieren más tiempo, igual me pueden comentar. Okay. ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna duda. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Muy bien. En la sesión de hoy vamos a terminar de ver las estructuras de control y vamos a comenzar con funciones definidas por el usuario. Entonces, bueno, si ustedes van aquí al espacio, capacitación docente, el espacio de nuestro curso es este. Y bueno, para ir al repositorio, abren este enlace. Este es un repositorio en donde yo les voy compartiendo el material que vamos aquí desarrollando. La estructura, bueno, ya se las he comentado. Básicamente vamos a cubrir esta carpeta que es uso del lenguaje. Ok. Y bueno, de inicio nosotros ya hemos cubierto todo lo referente a variables, lo referente a entrada y salida de datos. Vamos a comenzar ahora estructuras de repetición. Vimos la estructura if, que es una estructura de decisión que ejecuta o no un bloque de líneas o un bloque de órdenes basándonos solamente en una comparación. Vimos algunos ejemplos. El día de hoy vamos a ver estructuras de control. Ya vimos estructura for. Vamos a ver ahora la estructura while, que bueno, es muy similar a for. While es una estructura de control que nos sirve en programación para repetir una serie de bloques también de manera ordenada. Aquí yo lo comparo con el ciclo while porque realmente podríamos usar cualquiera de los dos y obtener el mismo resultado. While se traduce como mientras, es decir, mientras se cumpla una condición que aquí le llamo C, se va a ejecutar un bloque de instrucciones. Es posible también utilizar mientras se ejecute este bloque. Mientras esta condición sea verdadera, se ejecuta este bloque. Si no, se ejecuta otro bloque. Entonces es más común utilizarlo de esta manera. Y bueno, vamos a ver cómo se compara con el ciclo for. Bueno, para irlo desarrollando voy a abrir aquí Google Colab en el enlace que les he compartido, colab.research.google.com. Voy a seleccionar un nuevo cuaderno y bueno, me va a redirigir a esta página. Aquí ya sabemos la estructura típica. Voy a añadir una caja de texto. Hago clic derecho y elimino la celda. Entonces aquí vamos a definir la estructura. Es una estructura de control, llamada también estructura de repetición. Bueno, entonces, bueno, la sintaxis es muy fácil, como comentábamos. Lo voy a colocar como título. La sintaxis a grandes rasgos, como veíamos, es mientras se cumpla una condición. Hacemos 2 puntos, enter. Aquí se hace una indentación, que es un espacio que le dice a Python en dónde comienza el bloque de instrucciones que se va a ejecutar. Entonces, bueno, se ejecuta un bloque. Esta es a grandes rasgos la sintaxis. Ejemplos muy sencillos. Podemos hacer el mismo ejemplo. Contar. Por ejemplo, contar hasta el número, no sé, voy a poner 20, utilizando while. De inicio yo defino while
y posteriormente una condición. ¿Qué es la condición? Es una comparación. Aquí es importante mencionar que la diferencia entre while y for es que for, antes de comenzar siquiera el bloque de instrucciones, ya requiere haber leído cuántas veces vamos a repetir la instrucción. En el caso de while no. En el caso de while yo requiero previamente definir una variable. Generalmente la variable se le denomina i o n. Esto es libre, pueden usar cualquier variable. Voy a usar la variable i. Mientras i sea menor, le voy a poner 21. Vamos a imprimir la variable i. Yo quiero conseguir esto, quiero conseguir que el programa arroje un conteo de los números del 1 al 20. Entonces, bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Antes que nada, yo voy a definir esa variable que yo estoy utilizando como contador, por ejemplo, con un número inicial, 1. Entonces, esto fuera del bloque. Entonces, mientras esa variable sea menor a 21, por ejemplo, podría ser también menor o igual a 20, imprime i. Entonces, aquí yo necesito lo siguiente. Necesito ir incrementando el valor de i en una unidad. En otros lenguajes lo típico es esto, ir aumentando las iteraciones. Entonces, con eso se supone que cada iteración, aquí está conectando al servidor, cada iteración va a ir aumentando en 1. Entonces, vean, yo tengo la primera iteración, comienza con i igual a 1, ingresa aquí, entonces dice imprime el valor de i, bueno, imprime el 1, luego el 1 se convierte en un 2, le sumo una unidad, y así sucesivamente. Esto es un ciclo de repetición porque cada vez que pasa por aquí aumenta i en 1, pero a su vez regresa a evaluar la condición. Cuando esta condición ya no se cumple, sale del ciclo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace while. Digamos, su uso, lo voy a escribir así, repite el bloque de instrucciones de manera repetitiva hasta que ya no se cumple la condición. Hasta que la condición no se cumple. Y bueno, esto es lo típico en cualquier lenguaje de programación. Hay otra cosa que es específica de Python. Vamos a hacerlo. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? De momento no. Ok. Bueno, de inicio, la sintaxis es esta. Antes hay que definir una variable que se llaman variables de control. Luego escribimos la condición, luego el bloque de instrucciones y un cambio en la variable de control. Hay una cosa que es muy Python, si lo puedo usar como adjetivo, que usan mucho los programadores típicos de este lenguaje. Esta instrucción es equivalente a la siguiente. Yo puedo escribir además de, en lugar de esta más bien, puedo escribir i más 1, perdón, i más igual a 1. Esto es equivalente a lo de arriba, pero con menos caracteres. Se los voy a poner así porque es lo que se acostumbra en Python.
y va a generar exactamente lo mismo. Siempre que yo uso un operador, por ejemplo más y seguido del símbolo igual, toma el argumento de la izquierda, el argumento de la derecha y hace la operación de ambos, que es equivalente a esto. Equivalente a i es igual a i más 1. Pero bueno, es más común ver esto en Python. I más igual a 1. Si yo corro, me debe de generar el mismo resultado. Entonces ahí del 1 al 20, digamos. Ese es un ciclo while, es muy simple y es equivalente con un for. O sea, yo puedo utilizar while o puedo utilizar for de manera indistinta. Si yo lo quisiera hacer con for, para i era en un rango que yo voy a definir desde 1 hasta 21 sin incluir el 21, print i. Esa es la sintaxis que vimos la sesión anterior. Noten que igual pongo el 2 puntos y hago enter y aquí ya me hizo esta indentación. Entonces esa indentación le dice cuáles son las instrucciones que están dentro de este bloque. Y bueno, debe generar el mismo resultado. Contar del 1 al 20. Esa es a grandes rasgos la estructura de control while, que se puede utilizar en diferentes métodos numéricos, por ejemplo, entre otros. Okay. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Sí, adelante. Cuando estaba tratando de hacer la tarea, intenté hacerlo todo primero con un ciclo for, pero me decía que no podía utilizar el tipo de variable flotante. Como todos mis números tenían decimales, entonces no lo podía utilizar. Entonces, while se utiliza siempre que tenemos otro tipo de variables y for es únicamente para enteros. Déjame ver si entendí. Sí, es buena pregunta. Sí, de hecho for asume que... Sí, de hecho for se traduce como para una variable en un rango tal. Tiene razón, gracias. Sí solamente utiliza enteros cuando vas a contar uno por uno, pero sí números enteros. En cambio while tú puedes utilizar flotantes. Sí, es buena observación. Sí, yo puedo definir por ejemplo esto como un flotante. Le podría poner mientras sea menor a cierto valor, bueno, que esto lo va a seguir haciendo, realiza la repetición. For es cuando conoces el número exacto de iteraciones que va a hacer. Por ejemplo, bueno, yo aquí conozco que va a hacer 20 iteraciones. Se repetirá exactamente 20 veces. Y sí tiene razón, con números enteros. Para flotantes sí de hecho se acostumbra más utilizar while. De hecho sí es a lo que iba. Les voy a mostrar aquí en pantalla un ejercicio de este mismo tema, de la solución de un método numérico. Hay un método numérico que, bueno, asumo que la mayoría lo conoce, que se llama método de Newton-Raphson para solución de ecuaciones, solución numérica de ecuaciones para encontrar raíces de polinomios o raíces de cualquier función. Entonces, les voy a mostrar lo tengo por aquí. Les voy a mostrar el código utilizando este tipo de, creo que es
este tipo de método de solución. Este es un algoritmo que había escrito hace tiempo. Y bueno, lo voy a copiar por aquí. Voy a agregar otra celda de código. Voy a copiar y pegar. Esto lo copié. Que no está aquí. Les voy a mostrar el código y en un momento les comparto también la explicación. A grandes rasgos, el método de Newton-Raphson obtiene las raíces de una función no lineal. Generalmente se utiliza para funciones no lineales, aplicando una serie de iteraciones que, bueno, ya estrictamente el método lo que hace es ir suponiendo un valor, posteriormente cambiar ese valor, moviéndose a través de la derivada de la función. Por ejemplo, bueno, aquí lo voy a buscar rápido. ¿Todos han trabajado con este método o lo han escuchado? Sí, yo también lo utilizo. Ok. Bueno, se los explico así de manera muy rápida. Digamos que esta función roja la estamos explorando y nosotros requerimos... Voy a aumentar el zoom. Requerimos encontrar la raíz de esta función, que, bueno, la raíz es donde cruza esa función con esta línea horizontal, donde la función se hace cero, donde cruza con esta línea horizontal que corresponde a y igual a 0. Entonces, bueno, yo comienzo con un valor supuesto, evalúo la función, posteriormente se mueve a través de la derivada, que sería una recta tangente que toca esta función en un solo punto, llega a otro valor supuesto y de nuevo evalúa la función, se vuelve a mover por la derivada y así sucesivamente hasta llegar al valor solución. Eso se llama convergencia. Entonces, bueno, el método a grandes rasgos, aquí se los voy a compartir, hace lo siguiente. Yo evalúo aquí la función, asumo un valor supuesto. Yo quiero resolver esta ecuación, que es x cúbica menos 4x cuadrada menos 3x menos 10. Entonces, esto en un momento lo vamos a ver. Aquí yo estoy definiendo una función que va a arrojar el valor de esta... que va a arrojar el valor de esta función evaluada en cierto número. Por ejemplo, bueno, ¿cómo funciona? Antes de analizar este código, vamos a definir las llamadas funciones definidas por el usuario. ¿Qué son funciones definidas por el usuario? Básicamente es un bloque de código. Es un bloque de código que nos permite ejecutar una serie de órdenes y las órdenes, bueno, pueden ser de cualquier tipo. Podemos definir una función que haga prácticamente cualquier cosa, agrupadas. Por ejemplo, bueno, supongamos que yo quiero evaluar la función y voy a usar una función algebraica, por ejemplo, no sé, y igual a una función de x igual, voy a usar doble signo de pesos para que me lo
muestre aquí como una función. Podemos utilizar de hecho la misma función si gustan para que quede un poco más claro. Digamos, yo quiero evaluar una función, esa función que aquí un comentario tiene doble asterisco para Python, pero si yo lo quiero mostrar como ecuación aquí, voy a usar circunflejo. 3 elevado a la sx cúbica. Aquí debe ser 3 por x. Esta es la función. X cúbica menos 4x cuadrada menos 3x menos 10. Así sin asterisco se ve un poco mejor. Entonces queremos evaluar esa función en diferentes valores. Bueno, eso lo podemos hacer de manera repetitiva. Yo podría sustituir, por ejemplo, aquí un 1, si la quiero evaluar en 1. Si sustituyo x igual a 1, yo haría la operación sustituyendo cada una por 1. Pero yo lo quiero agrupar de manera tal que me permita hacerlo de manera repetitiva. Entonces, ¿cómo lo haría? Para eso, definimos la función como una operación, a la cual podemos recurrir cada vez que queramos hacer el cálculo. Bueno, ¿cómo lo hago? Ya me voy a ir a la celda de código y vamos a hacer lo siguiente. La sintaxis para definir una función es utilizar esta palabra que se llama def, que bueno, es define function, que en español también coincide que es definir función. Así ya no se nos olvida. Yo voy a evaluar una función, le podemos llamar el nombre que queramos. Por ejemplo, yo le puedo llamar f, y los argumentos de esta función se introducen dentro de este paréntesis. Entonces, definir función, hago doble, dos puntos, hago enter, y voy a escribir la función. Yo voy a escribir qué operación quiero que me haga con el valor x. Esta x sería el argumento de entrada, y lo que quiero que regrese, o sea, lo que quiero que devuelva la función cada vez que yo la ejecuto. Entonces, bueno, voy a utilizar la palabra return. Esto le está diciendo al programa, te voy a dar una función que cada vez que yo le dé el valor de x, vas a regresar esta operación. Y bueno, la operación que yo quiero es esta de acá arriba, por ejemplo. X cuadrada, x cúbica, menos 4x al cuadrado. Estoy utilizando doble asterisco para la exponenciación, un asterisco simple para la multiplicación, como ya lo habíamos visto. Menos 3 por x, menos 10. Y bueno, esto lo voy a correr. Y listo. Digamos, ya está guardada la función. Si yo ejecuto otra celda de código y ahora le digo f de, no sé, de 0, ¿cuánto vale f de 0? Lo ejecuto, me dice f de 0 vale 10. Si yo sustituyo 0 aquí, 0 acá, 0 y todas estas se eliminan, entonces la función devuelve menos 10. Es un valor correcto. Yo puedo evaluar también f de 1, y no necesariamente enteros, cualquier valor. F de 1 me da 1, menos 4, aquí van menos 3 de nuevo,
son menos 6 y menos 10 nos da menos 16. Entonces esa es una función definida por el usuario para evaluar una expresión algebraica. Pero realmente yo puedo usar funciones para cualquier tipo. Entonces, a grandes rasgos, la sintaxis es la que acabamos de ver. Colocar definir función, el nombre de la función, aquí los argumentos o argumento, luego return y la operación. Entonces cualquier cosa que queramos nosotros evaluar lo podemos realizar así. Y bueno, aquí yo lo usé para definir esa función de ahí y aplicar el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson lo vamos a comentar. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte no. De acuerdo. Bueno, les voy a compartir en pantalla el algoritmo general que debe de aplicarse para resolver encontrar la raíz de un polinomio por métodos numéricos. El algoritmo a grandes rasgos es una solución iterativa de ecuaciones no lineales. Digamos, queremos hallar la solución aproximada de una función f de x y su raíz es cuando corta con la línea constante y igual a 0. Vamos a darle una aproximación inicial x supuesta. De entrada entonces se necesita aproximación inicial, tolerancia, cantidad máxima de iteraciones, la función que queremos evaluar y su derivada. Entonces, bueno, la solución aproximada nos debe devolver este método. Esto es el algoritmo a grandes rasgos. Tomamos la primera iteración i igual a 1, mientras que i sea menor al número de iteraciones máximo, que yo le llamé n mayúscula, va a seguir los pasos 3 al 6 que están aquí definidos. Tomar x calculada igual a x supuesta menos la función entre su derivada. Bueno, esta es la ecuación típica del método de Newton-Raphson, que recuerden que sigue como les estaba comentando, sigue la tendencia de esta derivada. En realidad se igualan las pendientes de dos puntos y se obtiene la ecuación para poder demostrar o poder seguir más bien matemáticamente este camino hasta llegar a la solución aproximada. Entonces, bueno, eso está aquí reportado. X supuesta menos x calculada entre x calculada debe ser menor a la tolerancia. ¿Por qué? Porque cada iteración nos estamos aproximando aquí. Entonces, mientras más se acerque la x supuesta a la x calculada con el método, digamos en la primera iteración yo tengo x0 como x supuesta, yo tengo que evaluar la función, evaluar la derivada, seguir a través de la derivada y encuentro un nuevo valor supuesto. Entonces yo de nuevo repito esos pasos. Okay. Repito esos pasos hasta que la x supuesta se iguala con la x calculada, que estaríamos más o menos por aquí. Entonces, bueno, matemáticamente vamos a resolver este ejemplo. La idea es que vamos aumentando el número de iteraciones y luego la x calculada nueva va a ser la x supuesta de la siguiente iteración. Si el número de iteraciones es mayor, el método no encontró la solución. Entonces, bueno, ya tenemos suficientes herramientas para poder entender este algoritmo y poderlo implementar. Yo aquí lo había resuelto en Excel con esta función que es la que estamos comentando, que es x cúbica,
que es x cúbica menos 4x cuadrada menos 3x menos 10, que es esta de aquí. Y bueno, tenemos que evaluar la derivada, que sería esta, y comenzar con un valor supuesto. Ok, permítanme darle ingreso a una persona. Entonces, bueno, lo que se hace en cada iteración es esta serie de pasos. Tomamos una x supuesta, se evalúa la función en esa x supuesta, se evalúa la derivada, bueno, aquí se tomó de manera muy sencilla, y evaluamos x calculada con la ecuación que tenemos acá arriba, esta de acá. La x supuesta menos la función entre la derivada. Esa es la primera iteración. Para la siguiente yo tomo la x calculada como nueva x supuesta y repito hasta que la x supuesta tienda a ser la x calculada. Entonces, bueno, aquí está la implementación, es lo que acabo de copiar allá al código que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, yo ya lo copié. Entonces es la función que vamos a utilizar, esta de acá. X cúbica menos 4x cuadrada menos 3x menos 10. Entonces yo requiero saber si esa función es igual a 0, ¿cuál es el valor de x? Si y es igual a 0, ¿cuál es el valor de x? Entonces, bueno, esta es la implementación del algoritmo que les acababa de mostrar. X supuesta, x calculada, la tolerancia la defino como 0.001, las iteraciones las inicializo porque voy a utilizar while, y n mayúscula le puse 100 iteraciones máximas. Entonces, bueno, vamos a resolver esta función. De inicio yo voy a definir como funciones definidas por el usuario f de x, que es la que estábamos viendo como ejemplo, y la derivada de f de x. Le llamo f de x y d de x. Disculpe, doctor. Sí, adelante. Perdón que le interrumpa, pero me avisan algunos compañeros que están en espera de entrar a la ponencia. Ok. Sí, ya los estuve dando de alta. Los demás están en espera, no me aparece. Si no, déjeme, les comento, es que sí. me mandaron mensaje. Ok. Sí, quizás eran los compañeros que... ya se unió alguien más. Ok. Sí, aquí estoy al pendiente. Se escucha cuando se están... Sí, gracias, doctor. Sí, se escucha cuando están ingresando. Muy bien. Entonces... Bueno, vamos a continuar. El algoritmo es precisamente el que les mostraba acá en la hoja. A grandes rasgos es la implementación de este algoritmo. Tomamos i igual a 1, mientras el número de iteraciones i sea menor a n, hay que repetir los pasos 3 al 6, que es calcular x calculada, calcular el error relativo, que es esto, y aumentar el número de iteraciones. Entonces esto se va a repetir hasta que x supuesta sea similar a x calculado. Ok, esta es la impresión de una tabla, les voy a comentar. Este es otro método de impresión. Es un método de impresión que nos permite definir una tabla. En un momento se los explico. Básicamente es otra forma de imprimir con formato. Estamos utilizando igual print, pero utilizamos una notación similar al código C o al código de MATLAB. ¿Qué significa porcentaje? Porcentaje significa un formato específico de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, un elemento que yo voy a imprimir es asterisco 3S. El porcentaje indica que después en el código yo voy a ir diciendo qué es esta variable,
voy a ir diciendo que es la siguiente en orden. Entonces, bueno, esto si gustan lo copio aquí a continuación para que vean qué hace. Esto genera, lo voy a correr, no es más que una tablita, digamos, genera un encabezado de una tabla. Yo estoy imprimiendo el primer elemento, está aquí, digamos, imprime, S significa string, imprime una variable como una cadena de caracteres, como texto. 3 significa que va a ocupar 3 espacios. Entonces aquí yo solo le doy 2, pero en realidad ese elemento tendría 3. Y lo que va a sustituir ahí es it. Entonces, digamos, aquí le doy el número de elementos separados por espacios con sus respectivos tipos. S significa el número de... Perdón, S significa el tipo de variable que va a sustituir aquí. Esto es un string. Esto también es string, pero esta columna va a ocupar 10 espacios. Entonces esto porque yo quiero un código ordenado, quiero que me genere una tablita donde después debajo de estas columnas muestre los valores numéricos. En un momento les voy a mostrar. Y bueno, esta es la sintaxis. Mientras el número de iteraciones sea menor al número máximo, x calculada es x supuesta menos la función entre su derivada. Y noten que como yo ya definí previamente arriba qué es f de x y qué es d de x, bueno, ya evito estar escribiendo cada una aquí. Entonces, bueno, eso nos ahorra tiempo y evita errores en alguna operación, en algún símbolo, algún signo. Ahora, hasta ahí ha definido x calculada. Luego, si esa x calculada es menor a la tolerancia, aquí imprime la tabla. Digamos, estoy generando ahora las primeras filas de la tabla. El encabezado es los títulos, digamos, como cadena de caracteres, pero cada una de las líneas o de los renglones de esta tabla están definidos aquí. Aquí ya los va a sustituir como números. Por eso, por ejemplo, esta D, que si han utilizado C, el lenguaje C o el lenguaje MATLAB para este tipo de impresión, D significa que es entero. Entonces, la variable i, que es el número de iteraciones, es entera. Por eso yo la sustituyo aquí como D. Ok. Aquí iría el valor de x supuesta. ¿Por qué utilizo 10.5? Por la siguiente manera. Punto 5 significa truncar el número de decimales a cierto valor o a cierto número de decimales después del punto. Yo le estoy diciendo que lo que va a sustituir aquí es flotante f con 5 decimales después del punto y que en total ocupe 10 espacios. Entonces, bueno, si gustan, para que se comprenda mejor, podríamos ver aquí un ejemplo más simple. Yo estoy imprimiendo muchas cosas. Si yo solo requiriera una, por ejemplo, digamos, yo quiero truncar una operación a cierto número de decimales. Por ejemplo, yo quiero 2/3, sabemos que es 0.6 periódico, truncarlo a 5 decimales. Si yo lo quisiera truncar a 5 decimales como flotante, esta es la sintaxis. Ok, vamos a correr. Vean que me da 1, 2, 3, 4, 5 decimales después del punto. Esto es de la siguiente manera. No importa que yo le ponga el 10, realmente aquí noten que lo desplazó a la derecha porque yo le dije eso quiero que ocupe 10 espacios. Entonces la sintaxis a grandes rasgos es esa. Digamos, el número de
espacios totales que queremos que ocupe la variable, el número de decimales y el tipo de variable. Y yo puedo aquí agregar cualquier cantidad de datos que yo quiera. Entonces eso hace print truncando al número de decimales. Y bueno, si no, digamos que esto de acá arriba, si ya se cumple que llegamos a la solución, que el error absoluto es menor a la tolerancia, nos devuelve la respuesta. Si no, bueno, sigue haciendo otra iteración. Yo aquí uso break, que es una forma de detener de manera directa el while cuando se cumple cierta iteración. Esto lo vamos a ver en un momento. Entonces, si ya llega el resultado, rompe el ciclo e imprime la solución. Es esta. Creo que ya está la indentación. Lo voy a correr para que vean la salida del código. Y ok, esto es lo que genera, que es la tabla que les mostraba anteriormente. Digamos, la primera iteración con el valor supuesto de menos 5 evalúa la función, evalúa 112 es el valor de la derivada, y esta es la x calculada, que es la x supuesta menos la función entre la derivada, y así sucesivamente. Entonces, bueno, cada iteración lo está evaluando hasta que la x calculada es aproximadamente igual a la x supuesta. Yo le puse la tolerancia pequeña, pero se la puedo poner todavía más pequeña. Por ejemplo, le puedo poner 0001. Le voy a poner 1 por 10 a la menos 6. Así escribimos notación científica. Es muy similar a Excel. 1e menos 6 o más 6. Entonces, bueno, si yo quiero una tolerancia menor, significa que va a hacer más iteraciones. Si yo lo corro, me da en 16 iteraciones. Y aquí sí, con los 5 decimales que le di, estos dos son iguales. Entonces, bueno, esa es una de las formas en las con las que podemos trabajar aplicando este tipo de funciones definidas por el usuario, además de los ciclos y las estructuras de control. En este caso, la estructura repetitiva while. Entonces, bueno, este código también se los voy a dejar para que lo revisen si gustan. Si tienen alguna duda me pueden comentar, lo pueden modificar también, que a grandes rasgos es la implementación del método de Newton-Raphson en la solución de ecuaciones. De hecho, bueno, aquí ya está implementado. Podríamos cambiar la función, cambiar su derivada, y el programa estaría listo. Entonces, este es uno de los ejemplos que pueden utilizar más en el área de ingenierías, quizá, para solución por métodos numéricos. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Yo sí, doctor. Sí. No sé si ya lo ha mencionado. Por ejemplo, ¿cuándo es recomendable usar while o for? Dudaba en calidad de que si este programa en el que usa while también se podría implementar con for, o solamente con while funcionaría mejor. Ok, sí, buena pregunta. Como comentaba, bueno, hace rato tu compañero Edgar, en este caso, como estamos trabajando con decimales y con variables flotantes, por eso es más útil usar while. Con for tendríamos que acotarlo solamente a números enteros. Entonces, de inicio, para Newton-Raphson o para cualquier otro método numérico repetitivo, iterativo también, se prefiere while, porque, bueno, aquí si vamos al paso donde... Okay. Noten que aquí el número de iteraciones es lo que estamos utilizando como variable de control. Aquí podríamos usar for, pero necesitamos saber cuántas veces.
A grandes rasgos, resumiendo, si tú sabes el número de repeticiones previamente, antes, a priori, digamos, antes de ejecutar todas las instrucciones, si ya sabes, por ejemplo, voy a realizar 10 cálculos, usa for. Si no sabes cuántos y estás esperando saber cuántos hasta que se cumpla cierta restricción o cierta condición, usa while. Aquí no sabíamos cuántas iteraciones. Sabemos el número máximo, pero no sabemos en cuántas iteraciones va a alcanzar el resultado. Entonces, esas son las características. Gracias, doctor. Sí, de nada. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta, doctor. Veo que hizo una función para la derivada. ¿Habría alguna forma o hay una función en Python para sacar la derivada? Sí, claro que sí. Sí, a grandes rasgos vamos a ver la siguiente semana una librería que se llama SimPy. Sim significa symbolic, es cálculo simbólico y es muy sencillo. Por ejemplo, si gustan se los menciono rápido, pero lo vemos a fondo la siguiente clase. La librería se llama SimPy. Y bueno, ya sabemos que se importa de esta manera. Y por ejemplo, si tú quieres definir una función, requieres variables simbólicas. Para eso, esta librería tiene una función que se llama symbols. Yo quiero definir, por ejemplo, x como variable simbólica, no como variable que va a almacenar información, sino variable algebraica. Entonces yo defino una f de x. Digamos, f es igual a, no sé, podemos poner esa misma o podemos poner cualquier otra, más x más 2. Y bueno, una de las razones por la que a mí me gusta SimPy es porque usa LaTeX para ver las ecuaciones. Es decir, tiene forma de visualizar ecuaciones de esta manera. Es muy sencillo realmente, lo vamos a ver a fondo, pero sí hay forma. Entonces, si tú quieres derivar esa función, display sirve para mostrar la ecuación. Digamos, yo la definí acá, pero acá yo ya no la uso como una función definida por el usuario, como x ya es simbólica, y si yo defino otra función f, ¿ok? Está asumiendo que f también va a ser una función simbólica. Entonces, bueno, yo puedo mostrar la derivada. El comando es diff, que está en la librería SimPy, simpy.diff de f. ¿Cuál es la derivada de la función f? ¿Y cuál es esta? 3 por 2, 6, x a la 2 menos 1, más 1. Entonces sí hay forma muy sencilla. Yo no lo implementé todavía porque quiero mostrarles a fondo esta librería de cálculo simbólico que nos permite evaluar derivadas, integrales, nos permite calcular ecuaciones diferenciales, etcétera. Muchas herramientas que podemos usar en ingeniería. Esto, si gustan, lo vemos a fondo la siguiente semana. Perfecto, gracias, doctor. De nada. ¿Otra duda que tengan? Ok. Bueno, les quise mostrar eso como ejemplo de estructuras de control, particularmente estructuras de repetición. Ok, si van aquí al número 5 en su repositorio que les compartí, bueno, aquí hay más ejemplos. Por ejemplo,
Esta era la comparación para utilizar un for contra un while. Podemos también repetir una serie de pasos mientras la condición se cumpla. Y más adelante vimos, ok, esto no se los he mostrado, pero es otra implementación rápida de la sucesión de Fibonacci. Esta es una serie, en realidad es una serie con n términos, donde todos los términos, digamos el primer término de la sucesión es 1, el siguiente término de la sucesión es también 1, creo que aquí hay un error, el primer término es 1, no, sí está bien, 1, posteriormente se repite el 1, pero a partir de aquí el resto de los elementos son la suma de los previos. 1 más 1 me da 2, 2 más 1 más, ok, 2 más 1 me da 3, 5 es 3 más 2. Digamos, cada elemento de la sucesión de Fibonacci está calculado como la suma de los dos elementos previos. Entonces, bueno, con un while, esta es la forma en la que podríamos nosotros crear una sucesión de Fibonacci. Este es un ejemplo rápido que vamos a ver. Aprovecho también para mostrarles otro truco, digamos, o otra forma en la que se acostumbra a definir variables. Esto se llama doble asignación. Por ejemplo, si ustedes quieren definir una variable a igual a 0 y una variable b igual a 1, pueden hacer a, b igual a 0,1. Esto es importante porque, bueno, nos ahorra líneas de código quizá, o caracteres, y es igual a 1, que es la inicialización de las variables. Y bueno, este es el marco, que tal como lo vimos es el encabezado que se muestra aquí, en donde yo voy a colocar dos elementos. Voy a crear una tabla. Entonces quiero esta tabla que diga término o iteración también. Si término, si... Okay. Y voy a crear otra columna que diga valor. Entonces son estas. Luego, mientras i sea menor a n, yo aquí le estoy dando el número de elementos. Imprime la iteración e imprime b. B, digamos, es la suma de los dos elementos previos. Entonces yo aquí aprovecho a, b. El valor que tenía a lo guardo en b, pero simultáneamente el valor de b lo cambio por a más b. Entonces este es el algoritmo que en Python se puede escribir en una sola línea porque yo tengo doble asignación. Si yo no tuviera doble asignación como en todos los otros lenguajes, yo requiero una variable intermedia porque cuando yo guardo el valor de b en a se borra. En este caso no. Esta instrucción se ejecuta de manera simultánea. Entonces, ¿qué está haciendo cada iteración? Por ejemplo, a valía 0, b valía 1. Entonces, lo que había en b lo guarda en a para la siguiente iteración. Y cambia el valor de b por la suma de a más b. Eso me va dando este elemento. Entonces ese es otro ejemplo para determinar valores en sucesiones. Entonces por ejemplo, ahí le puse 20 términos, pero se le puede cambiar nada más la n mayúscula. Esta le podría poner 100, 1000 o los que fueran. Realmente esto no requiere mucho poder de cómputo. Y se generaría la serie. No es más que la suma previa. Entonces, bueno, aquí yo lo puse como tabla, pero la sucesión podría ser una línea única. Entonces, bueno, ese es un ejemplo rápido que también pueden
modificar. Si entran al repositorio pueden copiar el código, pueden pegarlo en donde ustedes quieran y pueden experimentar, cambiarle iteraciones, por ejemplo, o pueden cambiar la tabla. ¿Qué pasa si yo quisiera generar esta misma tabla pero en una línea única con números sucesivos? Eso es más fácil empleando un nuevo tipo de variable que vamos a ver también, que se llama una lista. Entonces ese es un ejemplo. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Sí, a mí me marca error cuando pongo el comando de i más igual a 1. Puede ser diferentes cosas. Déjame lo checo. No sé si sea la indentación. Si no, ahorita lo checamos. Creo que aquí mismo estaba trabajando. Sí, voy a seguir trabajando aquí. Bueno, digamos, lo copio y lo pego. Si corro esto, bueno, me corre sin problemas. No sé si tengas algún espacio o que no tenga indentación. Por ejemplo, si yo le doy ahí un backspace, ahí me dice error de indentación. La indentación no corresponde a ningún nivel de indentación. Quizás intenta desplazar esto a la línea de arriba y luego dale enter y ya te lo acomoda. Voy a aprovechar, por ejemplo, si yo quisiera 200 elementos, ok, me llega de 1 a n-1. Noten que, bueno, aquí tiene restricción, no me muestra las 200 líneas por cuestiones de espacio, pero sí las guarda. Yo le puedo... Alguien está ingresando, ok. Solo puedo exportar. De hecho, por ejemplo, si hago clic derecho y ver resultado en pantalla completa, aquí yo me puedo desplazar. Creo que se ve un poco oscuro, no sé si lo alcancen a ver, pero aquí está todo el resultado completo del 1 al 200, que son los 200 primeros términos de la serie de Fibonacci. O bueno, 199. Y cada uno es la suma de los dos elementos previos. Entonces, bueno, aquí en el navegador no se muestran completos, pero si los quieren ver completos, clic derecho, ver resultado en pantalla completa. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a continuar. Esto es importante ya para finalizar estructuras de control. Es posible salir de las iteraciones de los ciclos de cualquiera de los dos, for, while, con el comando break, o saltarse esa iteración con el comando continue. Por ejemplo, si yo utilizo con for, aquí por ejemplo yo estoy imprimiendo los números del 1 al 100, pero yo lo puedo detener si la iteración llega a 5, rompe el ciclo con break. Entonces, bueno, este es el resultado para for. Simplemente llega al 5 ignorando todos los demás. Esa es una herramienta que pueden utilizar. Para while es lo mismo. Por ejemplo, aquí estaba imprimiendo los números quizás de n menor a 200. Aquí imprime n y va aumentando el número de iteraciones, pero cuando llega a 10 se rompe.
Entonces yo utilicé algo similar en Newton-Raphson, que cuando llega a la convergencia, cuando el error absoluto tiende a 0, rompa el ciclo y haga una serie de instrucciones. Yo le puedo poner otra cosa antes de break, como un bloque de instrucciones que quiero que haga y luego finalice. Ahí rompió, por ejemplo, ya no incluyó el número 10, contó del 1 al 9. Y bueno, hay forma de saltarse una iteración con un comando que se llama continue. Aquí, por ejemplo, se va a saltar el número 6, contando del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Y así sucesivamente. Entonces tenemos esas formas: continue para continuar, para saltarse una iteración, y break para romper esa iteración. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a archivo, nuevo cuaderno. Bueno, la forma en la que podemos utilizar este tipo de estructuras repetitivas, por ejemplo, las podemos combinar con cálculos algebraicos. Vamos a ver cálculos de funciones, bueno, cualquier función, funciones matemáticas les voy a llamar. Por ejemplo, voy a usar para la función, voy a definir cualquier función. Podría ser, por ejemplo, no sé, el coseno de x, es una función trigonométrica. Evaluar los valores de la función en incrementos de, ¿cuánto lo hacemos? Pi entre 4. Si hago diagonal invertida me pone pi entre 4. No sé, bueno, ya quizás conocen la función coseno, es una función periódica. Y yo quiero evaluar, por ejemplo, cuánto vale la función en incrementos de pi entre 4. ¿Qué significa? Bueno, como es una función periódica, si ustedes buscan, por ejemplo, coseno de x en el buscador de Google, les muestra el gráfico, les muestra la tendencia de la función. En Python vamos a ver también cómo generar este gráfico. Pero, por ejemplo, vemos que es periódica. Entonces, si yo quiero evaluar cada pi entre 4 cuánto vale la función, por ejemplo aquí, por ejemplo acá, y así sucesivamente, lo podemos hacer con una estructura repetitiva. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? De inicio yo requiero la función trigonométrica coseno, que está en la librería matemática. Entonces yo voy a importar la librería y luego voy a definir, creo que estoy usando texto, yo quiero código, era código. Importo la librería matemática, defino la función, que le voy a llamar igual f de x, se puede llamar con cualquier nombre, y bueno, yo quiero que devuelva el valor del coseno de x, map.coseno de x. Entonces
Bueno, ¿por qué mat? Porque la función coseno se encuentra en la librería matemática. Entonces, listo. Entonces, si hago eso, ya queda definida mi función y ya está lista para usarse. Listo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, f de 2, coseno de 2, esto es en radianes. Si tienen dudas si es en radianes o en grados, hagan math.cos y aquí les da las instrucciones. Devuelve el coseno de x medido en radianes. Entonces, bueno, por eso elegí pi. Entonces, bueno, ya está la función. Yo quiero crear una tabla con los valores de la función en incrementos de pi entre 4. Entonces, para esto podemos usar lo siguiente. Podemos definir un encabezado, por ejemplo, print. El encabezado lo podemos hacer igual, por ejemplo, yo quiero el valor de x, quiero que ocupe 4 espacios, bueno, 5, y esto va a ser cadena de caracteres. Yo quiero otra columna que ocupe también 5 espacios, cadena de caracteres. Entonces, con el comando de porcentaje yo le digo qué va a sustituir en cada espacio. Yo quiero que primero aquí sustituya a x, puede ser x, y luego el valor de f de x. Entonces, bueno, si lo corro, me marca un error. Creo que hay que cerrar el x, no está definida, es que todavía no tengo la función, pero esto era texto. Yo quiero el encabezado, quiero nada más esto. Listo. Entonces, bueno, ahora voy a llenar esta tabla. Si quieren que esté más espaciado, le pueden poner más ancho, por ejemplo, un número mayor aquí. Yo le pongo, no sé, 8 y aquí 8. Esto ya está más espaciado. Y voy a definir valores de x. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Voy a definir previamente x cuánto vale. Vamos a comenzar de 0. Y yo voy a... Bueno, aquí depende si utilizamos while o for. No definí cuántas veces o cuántas columnas vamos a usar. Si gustan usamos 10, por ejemplo. En incrementos de pi entre 4. Puede ser hasta llegar a cierto valor. Pi entre 4 vale 3, entre 4 vamos a hacerlo hasta 10 más o menos. Entonces, bueno, defino esto mientras x sea menor o igual a 10. Haz lo siguiente. Entonces, lo primero que quiero que haga es evaluar el coseno de esa x y que imprima o que llene la tabla. Algo así, voy a copiar y pegar eso con la indentación correcta. Debe estar alineado esto arriba y esto abajo. Y en lugar de esto, ya quiero que lo sustituya numéricamente. Entonces quiero que en la tabla, aquí en lugar de S le voy a poner F porque va a sustituir un flotante, y acá también. En la primera columna sustituiría X, en la siguiente sustituiría F de X. Y nada más. Y yo quiero que continúe, quiero que X sea, bueno, sería X igual a X más pi entre 4. O X más igual, si utilizamos el mismo
la misma lógica. Esto es equivalente a x es igual a x más, debe ser mat.pi entre 4, que lo voy a poner acá. Pi, aquí me lo tiene como constante en la librería, entre 4, y nada más. Bueno, vamos a correr a ver qué nos da. Ahí ya llenó los valores. Bueno, yo no sabía cuánto era pi entre 4, pero debe ser 0.78539. Entonces ahí ya llenó la tabla. El primer valor de x es 0, por ejemplo. El coseno de 0 es 1. Aquí también, si queremos, en lugar de f de x, yo le puedo poner directo coseno de x. Y ya construí una tabla. Y utilicé la función definida acá arriba. Entonces tengo eso en incrementos de pi entre 4. Entonces, para cada x, incrementándose pi entre 4, esto sería pi entre 2, esto es pi, coseno de pi es menos 1 y así sucesivamente. Creamos una tabla. Si queremos más valores, yo le puedo poner mientras x sea menor o igual a 20, evalúa la función y ahí está, son 19 datos. Entonces, de esta manera se pueden combinar funciones definidas por el usuario, que por ahora estamos viendo funciones algebraicas, con estructuras de repetición, con while o con for si quieren también usar. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Ok. Bueno, algo que les podría surgir es, una duda que les podría surgir es generar el gráfico, por ejemplo. Pero bueno, tendríamos que modificar un poco el código porque estamos sustituyendo en cada iteración el valor de x, no tenemos el dato completo. Para eso vamos a ver la siguiente parte, que es un nuevo tipo de variable, bueno, que ya quizás todos conocen, que son vectores o matrices. Entonces, con este ejemplo cerramos estructuras de control. Esta es tabla de valores de coseno de x. Listo. Esto también se los voy a subir ahí al repositorio. Y bueno, si no se guarda, le dan archivo, guardar. Y ya se guardó y ya pueden cerrar el archivo. Ok, la siguiente parte entonces, de acuerdo al temario, esto ya lo vimos, pero vamos a ver ahora listas, tuplas y diccionarios, y posteriormente nuevas funciones definidas por el usuario. Ok. Vamos a abrir el formulario que les pasé, que también lo pueden acceder desde plataforma en la sección recursos. Lo voy a abrir aquí. Este es el formulario. Ya repasamos los tipos de variables, ya vimos también las estructuras de control. Esta es la parte anterior. Tipos de datos, operadores, estructuras de control. Estas son las funciones definidas por el usuario. Por ahora vimos las funciones para declarar funciones algebraicas,
pero la siguiente semana vamos a comenzar con funciones ya específicas que hacen alguna operación. Antes de esto vamos a ver listas, tuplas y diccionarios que se clasifican como estructuras de datos. Realmente son variables de cierto tipo. Bueno, aquí en esta tablita les compilé las características generales de este tipo de funciones. Que bueno, vamos a ver tres. Una llamada lista, que es un vector. Otra llamada tupla, que también es un vector. La diferencia es que las listas son mutables, son modificables. Las tuplas no. Y vamos a ver un diccionario que, digamos, es un vector donde cada elemento puede contener, además del valor, una clave. Estos son unidimensionales. Python también maneja arreglos bidimensionales, particularmente matrices. También maneja arreglos tridimensionales de elementos que se llaman tensores, pero no lo vamos a cubrir en este curso. Por ahora vamos a ver matrices, lista, tupla y diccionario. Entonces, bueno, estos arreglos unidimensionales son variables propiamente. Entonces vamos a... Esto lo voy a copiar para tenerlo ahí en la libreta. Y vamos a ver cómo se declara. Ok, le voy a llamar a este cuaderno arreglos de datos, y fundamentalmente son los que mencionábamos. Entonces, bueno, a grandes rasgos, los arreglos de datos son variables que agrupan una cantidad contable de elementos, donde los elementos pueden ser de cualquier tipo. Fundamentalmente vimos que existen unidimensionales o bidimensionales. Y bueno, ahí copié la tablita que teníamos. Que son esos, ¿no? Tenemos listas, tuplas y diccionarios. Vamos a comenzar con listas, que básicamente son vectores. A grandes rasgos son un vector. Es una secuencia ordenada de objetos. Pueden ser distintos o similares. Se declaran encerrando entre corchetes, separados por comas. Y los elementos se acceden por índice, además de que son mutables. Mutables es que son modificables. Entonces, bueno, por ejemplo, para definir una lista, yo asigno el nombre de la variable y los elementos los asigno entre corchetes. Y pueden ser elementos diferentes, pueden ser heterogéneos, pueden ser números, pueden ser nombres, por ejemplo 1, por ejemplo cualquier cadena de caracteres. Pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pueden ser de cualquier tipo. Entonces eso es una lista. Si yo aquí lo corro, aquí está conectando al servidor, ya lo guardó, yo no le pedí que lo imprimiera, pero si queremos imprimirlo, estos son mis elementos. Realmente lista es un vector de elementos.
Entonces está asociado y yo puedo realizar iteraciones o puedo realizar realmente muchas cosas en esta lista. También los elementos de una lista están indexados partiendo desde el número 0. Lo voy a llamar desde el índice 0 y los podemos llamar. Entonces, por ejemplo, para invocar un elemento de la lista se usa la sintaxis lista, corchete y el índice. Digamos, si yo invoco lista, 0 me daría el primer elemento, 1 me daría el segundo elemento y así sucesivamente. 1, esto es 2, esto es 3, es 0, 1, 2, 3. Ok, ¿por qué hizo esto? Si yo no le digo print, solamente ejecuta o solamente muestra la última orden. Entonces quiero imprimir uno por uno, así. Bueno, aquí si vemos, imprimió 0, 1, 2, 3, que es el primer elemento comenzando por 0, es el 1, luego el segundo, y así sucesivamente. Bueno, eso es una lista. Una de las características de las listas es que son mutables, es decir, podemos cambiar cualquier elemento de esa lista. Y esto lo hacemos asignando el valor por índice. Digamos, de esa lista que yo tengo, que le llame lista, que tiene estos elementos, yo quiero cambiar un valor. Digamos, quiero cambiar el segundo elemento o el tercer elemento o el último. 0, 1, 2, 3. Entonces, digamos, quiero cambiar el elemento 2, que sería el 2.3. Yo quiero que ese elemento tenga otro valor. Yo le voy a llamar, por ejemplo, elemento cambiado. Podría ponerle un número, podría ponerle cualquier tipo de valor. Y ok, no le volví a pedir que imprima la lista. Entonces arriba imprime la lista antes de cambiar y abajo imprime la lista después. Ok, aquí ya teníamos. Lo voy a volver a correr. Esto de arriba antes de que cambie el valor. Y luego corro esto de abajo. Y esto, que venía previamente con el valor de 2.3, lo cambia por el elemento que yo le di, elemento cambiado, pero puede ser cualquiera. Puedo cambiar el 0, etc. Entonces, bueno, yo estoy trabajando así aquí en Google Colab, que es Jupyter Notebook. Pero también las listas, si yo copio, por ejemplo, esto mismo a la otra plataforma que utilizamos, que se llama Spyder, ya la tengo por aquí abierta. Déjenme cierro esto. Por ejemplo, yo aquí copié y pegué esas órdenes. Entonces, si lo corro, bueno, les quiero mostrar el explorador de variables de Spyder. Si yo lo corro, aquí ya me dice run file, ya lo debe de haber corrido. Ok, estaba hibernando, pero ya. Si me voy aquí al explorador de variables,
noten que aparece como una lista. La ventaja de Spyder, que es una interfaz más gráfica, si yo hago doble clic en la lista, aquí me muestra el vector. Entonces el índice 0, 1, 2, 3, el tipo, el 1 era un entero, el 2 era una cadena de caracteres, el siguiente es flotante, el siguiente es entero. Entonces aquí también podemos trabajar por listas. Si yo hago doble clic, como la lista es mutable, yo aquí puedo ponerle otro valor, enter, save and close, y bueno, noten que aquí ya cambió el valor. Entonces, con grandes listas yo acostumbro trabajar mejor con Spyder, porque me permite ver el índice y yo no tengo que estar contando, por ejemplo. Me permite visualizar los tipos, me permite cambiar manualmente este tipo de valores. Esa es la diferencia también entre las plataformas. Entonces, bueno, regresando. Esto es una lista. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿No? Bueno. De momento no. Ok. Bueno, vamos a continuar. Hay muchas cosas que podemos hacer con listas. De hecho, tenemos funciones predefinidas con listas y con tuplas que nos van a facilitar las cosas. Aquí les muestro, por ejemplo, otros ejemplos de listas. Esta era otra lista con diferentes elementos. También puede guardar números binarios como true, variables binarias. Vamos a ver qué funciones tenemos nosotros para listas. Creo que por aquí abajo puse una tabla. Estas son las más importantes. Funciones con listas y con tuplas. Por ejemplo, la función len o length nos devuelve el número de elementos de la lista o de la tupla. La función mínimo nos devuelve el valor mínimo de la lista o de la tupla. Si son texto, asigna un código ASCII a cada letra, lo suma y devuelve el menor valor. Eso no se usa mucho en ingeniería. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar números. El máximo también devuelve el valor máximo de la lista. Podemos ver el índice que tiene un objeto en específico. Por ejemplo, lista.index, y el objeto devuelve el índice menor de ese objeto en caso de que se repita. Append es una de las funciones que más utilizo. Agrega un elemento al final de la lista. Contar cuenta la repetición del objeto de una lista. Entonces, bueno, en un momento probamos estas funciones. Antes de las funciones vamos a definir ahora tuplas. Entonces, bueno, aquí lo voy a delimitar. Esto eran listas. Voy a dejar así. Y vamos a delimitar ahora tuplas. El nombre original es tuple. En español se ha traducido como tuplas. Y bueno, así lo he visto en libros. Pero es más común quizás tuple. Vamos a permitir el ingreso. Y bueno, una tupla es exactamente igual a una lista, pero hay dos diferencias fundamentales. La tupla es inmutable. Si ustedes recuerdan esta tablita, también es un conjunto ordenado de elementos. Pueden ser iguales o distintos.
se encierra entre paréntesis. Esa es la diferencia entre lista y tupla. Se pueden acceder desde su índice también de 0 a 1, pero no se pueden modificar, son inmutables. Entonces, en aplicaciones donde requieran, por ejemplo, bases de datos o requieran que no se modifiquen los elementos, usen tuplas. Yo defino por aquí entre paréntesis, por ejemplo, una tupla igual con cierto número de valores, igual puede contener variables de cualquier tipo, binarios, texto, etc. Entonces eso es una tupla. Si yo imprimo la tupla, le pueden nombrar como ustedes quieran. Ese es el elemento. Noten que sí, al imprimir me lo pone entre paréntesis. Igual son accesibles los elementos utilizando el índice, que va desde 0 para el primer elemento en adelante. Okay. Entonces, bueno, lo podemos acceder así. Igual yo puedo pedir que imprima. No solo imprima, yo podría hacer cualquier operación con estos elementos. Es entre corchetes lo de la tupla y print es entre paréntesis. Esto lo voy a copiar y pegar. Por ejemplo, el índice 0, 1, 2, 3. Ahí me va a dar un error porque me salí del rango de la tupla. Creo que ahí la tengo arriba. Bueno, ¿cuántos elementos tengo? Este es el elemento 0, este es el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Igual si esto lo copian y lo pegan en Spider, por ejemplo ahí, le voy a poner tupla igual a eso. Si lo corro, acá aparece también la tupla. Me dice tupla, este es el nombre de la variable, el tipo de variable es tuple, una tupla. Índice 0, 1, 2, 3, el tipo de variable que tiene cada elemento, el tamaño. Solo me da tamaño para la cadena de caracteres, pero una lista podría tener otra lista dentro, o una tupla también podría tener listas dentro, tuplas dentro, etc. Es una forma de agrupar. Entonces, bueno, así lo trabajamos en Spider. Acá en Google Colab, noten que si corro me da un error. El índice está fuera de rango. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo el elemento 4 de la tupla, pero solamente llega hasta el elemento 3. De hecho, sí me imprimió los demás, pero este lo voy a borrar. Me da solamente esos elementos. Y bueno, la característica fundamental de las tuplas es que es inmutable. No se pueden cambiar sus valores. Yo puedo redefinir la variable, pero puedo redefinir una por una. No puedo cambiar una por una, más bien cada uno de estos elementos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, como en el caso de la lista, quiero que el primer elemento lo cambie por otra cosa, me va a dar un error. El objeto tupla no soporta asignación de elementos. No puedo cambiarlo, es inmutable. No es modificable, por eso me da un error. Esa es la diferencia fundamental entre listas y tuplas. Muy bien. Ya para finalizar,
vamos a ver cómo podemos iterar dentro de listas y tuplas. A grandes rasgos podemos usar la estructura que vimos for. Y esto es realmente sencillo, no necesariamente, no tenemos que escribir completamente el código. Tenemos métodos preestablecidos para listas y tuplas que nos facilitan la vida. Por ejemplo, digamos, yo tengo una lista, le voy a llamar lista 1 o 2, que tiene cierto número de elementos. Aquí los voy a escribir manualmente, podría escribirlos con un for también. Si yo quiero iterar en esa lista, le pedí imprimir lista, pero quiero lista 2. La lista es la del ejemplo anterior. Ok, yo tengo esos elementos. Si yo quiero iterar, digamos, iterar cada elemento de la lista, yo puedo hacer for una variable aquí me pediría un rango, pero yo quiero iterar en la lista 2. Entonces aquí en la lista 2 yo puedo hacer lo que yo quiera, digamos, puedo imprimir cada elemento. Entonces si lo corro, aquí itera en los elementos de la lista 2, imprime todos, uno por uno. Cada iteración es un elemento. Noten que yo no me tuve que preocupar en de qué tamaño era la lista, no tuve que crear variables intermedias, yo nada más quiero itera en esta lista y haz lo que yo te diga aquí. Entonces ahí, por ejemplo, aquí está mostrando cada elemento, pero yo podría hacer teóricamente cualquier cosa. Esto mismo, si lo copio y lo pego, ahora yo quiero, por ejemplo, no sé, mostrar el cuadrado de cada elemento de la lista. Entonces en lugar de esto, yo le puedo decir imprime el cuadrado de cada número. Es con doble asterisco. Imprime y cuadrado. Entonces, bueno, de cada elemento que era del 1 al 10, de 1 en 1, me devuelve su cuadrado. 1, 4, 9, 16 y así sucesivamente. Entonces esto me ahorra mucho la vida, me facilita la vida, me ahorra tiempo y líneas de código, porque los métodos y estas estructuras de control ya están implementados en listas. Yo puedo iterar en listas y en tuplas. Esto aplicaría igual en una tupla. Y bueno, me sirve para muchas cosas. Me sirve para generar vectores de datos, para generar gráficos, para generar parejas de funciones, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver. El día de hoy ya está por finalizar el tiempo, hoy es de 4 a 6. Vamos a ver ya nada más para finalizar las funciones con listas y tuplas. Y la siguiente semana vamos a continuar con diccionarios y matrices, arreglos bidimensionales. Estos de aquí. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Por mi parte no. De acuerdo. Bueno, ya para finalizar nada más vamos a poner... Yo tengo una duda, doctor. Adelante. En las tuplas
¿Se pueden agregar elementos o no se pueden modificar los elementos ni agregar? No puedes. De hecho, yo tenía por ahí una tupla guardada. Por ejemplo, si yo quiero agregar otra cosa a la tupla, por ejemplo, yo al final de la tupla quiero agregar el número 2. No acepta. De hecho, no tiene atributo append. Solamente si quieres modificar tienes que declarar desde el inicio toda la variable tupla. Ok. Bueno, uno de los más sencillos una de las funciones más sencillas es la función append. Ahí se me pasó. Ok, se me pasó copiar la tablita. Bueno, si no la agrego más tarde. Una de las funciones principales es append, que a grandes rasgos tú tienes una lista. Aquí le voy a acotar. La mayoría de estas solamente admite, son modificables, entonces no se admite en tuplas, solamente en listas. Por ejemplo, esta función agrega el elemento o el objeto al final de la lista. Entonces, bueno, voy a retomar la variable que yo le llamé lista 2, que aquí la voy a guardar, lo voy a llamar. Noten que son los números del 1 al 10. Entonces, bueno, si yo quiero agregar a esa misma lista, al final de la lista, por ejemplo, el número 11, yo haría lista 2 append, agrega al final de la lista. Aquí me dice append, se traduce literalmente como agregar al final el número 11, y luego le vuelvo a pedir que imprima la lista 2. Entonces aquí agrego ese número 11. Si yo quiero que agregue otro número, igual le pongo ya después, por ejemplo, agregue el 12. Y así sucesivamente. Para eso funciona append. Si queremos usarlo, por ejemplo, lo podemos combinar con for. Ejemplo, generar una lista con los números pares del, bueno, no sé, del 0 al 100. No estoy seguro si el 0 se considere par. Estrictamente creo que sí, porque, bueno, hay un debate entre matemáticos, porque la división entre 2 es un número que no es decimal. 0 entre 2 me da 0, 2 entre 2 me da 1, es un entero. Sí se cumpliría. Pero bueno, si yo quiero generar una lista con los números pares del 0 al 100, yo lo puedo hacer fácilmente con el comando append. Primero, vamos a llamarle, no sé, pares. Yo puedo definir una lista vacía. Cuando yo hago eso, por ejemplo, solamente le estoy diciendo a Python que esta variable va a tener una lista. Entonces, digamos, esto genera una lista vacía. Ahora, si yo quiero ir agregando
los números del 0 al 100. Voy a usar para ahí en un rango. ¿Cuántos elementos va a tener? Debería tener 50. Entonces, del 1 al 51, porque recordemos que aquí el rango no incluye el último término. Voy a hacer que a esa lista pares se agregue un número. Primero quiero agregar lo puedo hacer así también. Vamos a ver cómo sería más fácil. Quiero que comience del 0 y luego le vaya agregando 2. Ok. Bueno, aquí saltaríamos el 0, pero yo haría que vaya agregando, por ejemplo, ya sé cómo lo voy a hacer. Antes de lista vacía, creo que es más fácil primero tener un 0 y que agregue el valor de pares y ok, aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que de la lista pares un elemento lo vaya sumando. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Ok, ¿cómo se les ocurriría que podríamos plantear esto? Podemos ir generando, por ejemplo, primero el 0, luego va a ir sumando de 2 en 2 en 2 en 2, considerando la suma del elemento anterior. Entonces, bueno, no sé, yo lo haría así. Si yo evalúo pares primero como una lista, pero que tiene el valor de 0, lo vamos a hacer así. Para i, que es un índice en el rango de 1 a 51, cada elemento ok, estoy pensando. Cada elemento va a ir agregándose con un 2. De hecho, quizás me convenga más un while. Si yo tengo mientras un índice sea menor a 51 o a 50, por ejemplo, append va a ir agregando un valor. Entonces, bueno, voy a considerar una variable de control que le llame 2. Entonces, mientras i sea menor a 50, entonces voy a predefinir i como 0. Pares.append sería 2. Antes de aquí sería n. Entonces va a ir agregando n. Luego va a ir agregando la suma previa. Bueno, ya está por agotarse el tiempo. Si gustan, esto lo checamos en la siguiente sesión. La forma más fácil es generar números del 0 al 100. Tenemos una función preestablecida. Si ustedes recuerdan, que es range, desde el 0, de 2 al 100. Quería cero, 100 en incrementos de 2 en 2. Ok.
quería hacer con Append, pero ya por el tiempo ya no nos va a dar. Si gustan lo checamos en la siguiente sesión. Se lo pueden llevar de tarea. Podemos generar una lista con los números pares del 0 al 100. Y si gustan lo checamos la siguiente sesión. Básicamente Append funciona así. Yo puedo ir agregando al final una serie de elementos. Puedo agregar al final, por ejemplo, aquí agregamos 11, puedo agregar 12, etcétera. Lo puedo automatizar utilizando comandos como for o comandos como while. Muy bien. Entonces, bueno, eso si gustan lo comentamos la siguiente sesión. Ya son las 6 en punto. Y bueno, la siguiente sesión sería el martes 18. ¿Alguna duda o comentario para finalizar? Ahí en Append no podemos multiplicar. Bueno, cuando era el for i por 2, y ya incrementaría 2 por cada uno. Sí, sí es buena opción. Sí, podrías, por ejemplo, yo le puse en un rango de 1 hasta 51, de 2 en 2, por ejemplo. Puedes hacerlo por índice. Podrías decir que pares i sería el i anterior por ejemplo, yo tengo aquí en la primera iteración tenemos i igual a 0. En la segunda iteración tienes i igual a 1 y así sucesivamente. Podría ser que pares i sea... Ya te entendí. Sí, por ejemplo, de pares, pero i menos 1, el anterior. Y así sucesivamente por 2. Dentro del Append, multiplicarlo por 2. No sé. También esto debe dar, solamente me está faltando un... fuera de rango. Ok. Bueno, si Sí, quieres sí, igual lo checo porque por sí, rango, sí. le Ese es acoté al número par, ese es el pero código. podría ser 1 por 1. Ese es el código que se me ocurrió ahorita a mí. Creo que sí. No, pero... Sí, podríamos utilizar, multiplicas por 2 el anterior, aunque partes de 2. Append, Lo el puse ahí anterior por 2. Sí funciona, me parece. Oh, muy bien. El código que le puse ahí en el chat. En el chat. Muchas gracias. Ok, sí, lo voy a copiar y pegar. Muchas gracias. Ok, si defines primero pares como 0, luego i por 2. Sí, ya te entendí. Sí, de hecho sí. 0, 2, 4. Muy bien. Sí, muchas gracias. De nada. Ok, sí, para cada iteración i es igual a 1 comenzando por 1. Entonces cuando i es igual a 1, agregas al final el doble del anterior. Sí, de hecho sí. Ya me estaba revolviendo, pero sí, esta es la manera más fácil. Muy bien. Sí, muchas gracias. Entonces ahí se los dejo también. De nada, doctor. Muy bien, entonces, bueno, finalizamos aquí la sesión. Ya nos pasamos poquito del tiempo y nos vemos el siguiente martes. Buen fin de semana.